Bien, muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con los temas de la primera unidad. El día de hoy vamos a hablar del tema de la continuidad de una función en un número. Se dice que una función es continua en un número A si, solo si se cumplen las siguientes condiciones. Esta expresión sí y solo sí implicaría que para que una función fuese continua, tendrían que cumplirse todas y cada una de esas condiciones. Es decir, que con una tan sola que no se cumpla, la función se clasificaría como discontinua. Entonces las condiciones son que la función debe estar definida para ese número A, es decir, que f de A exista. Que el límite cuando x tiende a ese mismo número A también exista. Y que tanto el límite como la función deben de ser iguales. Como las funciones no siempre son continuas, entonces es conveniente clasificar el tipo de discontinuidad de las funciones. Si el límite existe y no se cumplen las condiciones A o C, se dice que la función tiene una discontinuidad removible o evitable. Y esta función puede redefinirse para obtener una función continua en el número A. En el caso que el límite no exista o el límite fuese un límite infinito, es decir, que hubiera una asíntota vertical ahí en ese número A, entonces la función tendría una discontinuidad esencial o inevitable. Las discontinuidades esenciales o inevitables no hay nada que podamos hacer para hacer que la función sea continua, es decir, que no se pueden redefinir. Bien, veamos un primer ejemplo. Se nos pide determinar si la función es continua en x igual a 3. Entonces, para probar continuidad tenemos que verificar si se cumplen las condiciones. Primera condición es que la función esté definida para 3 o que f de 3 exista. Entonces vamos a evaluar 3 en la función. Bien, y al evaluar 3, nos damos cuenta que 3 es un valor prohibido de esta función, que no solamente hace que el denominador sea 0, sino que también que el numerador sea 0. Puesto que 3 no forma parte del dominio de esta función. En otras palabras, f de 3 no existe. Para efectos de determinar si una función es continua o si esta función es continua, ya podríamos, ¿verdad?, aseverar que esta función no es continua, puesto que no se cumple una de las condiciones.
Pero si es discontinua, tendríamos que identificar qué tipo de discontinuidad tiene esta función. Y como ven, para clasificar la discontinuidad, todo gira alrededor del límite. Es decir, para clasificar la discontinuidad tendríamos que determinar el límite. Vamos a evaluar el límite entonces cuando x tiende a 3. Sabemos que 3 es un valor prohibido que hace cero numerador y denominador. Eso para nosotros es un indicativo de que esta función tiene solución o que el límite existe y que para determinar la solución necesitamos realizar procedimientos algebraicos con la finalidad de simplificar y determinar la tendencia. Entonces, en el numerador de esta función tenemos lo que conocemos como una diferencia de cuadrados. Podemos factorizar la diferencia de cuadrados con la finalidad de reducir o cancelar la expresión que está haciendo que el denominador y el numerador tiendan a cero. Simplificamos y para esta expresión que resultó de simplificar, 3 ya no representa un problema, es decir, 3 no es un valor prohibido de esta función. Y de acuerdo con los teoremas sobre los límites, para determinar la tendencia, realizamos una sustitución. 3 más 3 es 6. Es decir, que el límite existe. Entonces, de acuerdo a nuestras definiciones, la función tiene una discontinuidad removible en x igual a 3. Bien, el hecho de que tenga discontinuidad removible implica que esta función puede redefinirse para que sea continua, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el procedimiento o qué es lo que tendríamos que hacer para redefinir? Entonces, redefinir, para redefinir la función y hacerla continua, entonces vamos a agregar las condiciones que le
hicieron falta para ser continua. Bien, ¿y qué fue lo que le faltó? Pues básicamente le faltaron dos condiciones. Le faltó que estuviera definida para 3, es decir, que f de 3 existiera. Y la otra condición es que f de 3 sea igual al límite cuando x tiende a 3. Bien, entonces, para agregarle esa condición, primero vamos a establecer cuáles son las condiciones o la condición que cumple hasta el momento esta función. Sabemos que el único problema que tenemos es con x igual a 3, ¿no? Porque para cualquier otro valor, la función no tiene problemas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le damos valores cercanos a 3, vemos que y tiende a 6. Lo que no podemos evaluar es 3. Entonces, esa condición no tiene problemas en el caso de valores distintos de 3. Es decir, para cualquier número excepto para el 3. Esta expresión es válida para cualquier número excepto cuando equivale a 3. Entonces, ¿qué es lo que le hace falta? ¿Qué le podríamos agregar aquí para que cumpliera tanto la primera como la tercera condición? Sabemos que el límite es 6. Entonces, podríamos agregarle la condición de que cuando x vale 3, y vale 6. Es decir, que y vale 6 si x es igual a 3. Bien, entonces una vez que le hemos agregado las condiciones que le hicieron falta para hacer continua la función, entonces probamos nuevamente para verificar que en efecto ahora la función es continua. Entonces determinamos f de 3. Entonces nos vamos a nuestra función y vemos en dónde se incluye el 3. El 3 se incluye en esta condición y dice que cuando x es igual a 3, y vale 6. Luego vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 3. Y para ello, obviamente, primero verificamos nuestra función y vemos que para cualquier valor distinto de 3, y se obtiene sustituyendo en esta expresión. Como cuando hablamos de límites, nosotros lo que queremos es darle a la función
valores cercanos a ese valor al cual tiende X, pero implícitamente excluimos ese valor. Entonces, como aquí dice, para cualquier valor excepto el 3, y sabemos que el límite en este caso es 6. Entonces, obviamente, en este caso, f de 3 es igual al límite cuando x tiende a 3 de esta función. Esta nueva función o esta función redefinida es ahora continua. Analicemos el gráfico de esta función. Este es el gráfico de la función original, ¿no? X cuadrado menos 9 entre X menos 3. Y tal como habíamos advertido, 3 es un valor prohibido. No podemos darle valor de 3 porque hace 0 el denominador y también hace 0 el numerador. Entonces aquí identificamos con un pequeño orificio que la función no es continua en x igual a 3, puesto que 3 no forma parte del dominio de la función, o sea que la función no está definida para 3. Pero luego, agregándole esta condición, nosotros hacemos que la función sea continua. ¿Qué fue lo que básicamente hicimos? Pues básicamente lo que hicimos fue rellenar este agujero. Es decir, ahí rellenando el agujero, esa función se convierte en esta función. Es decir, para cualquier número distinto de 3, y es x cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Pero cuando x toma el valor de 3, aquí lo establecimos, y vale 6. Entonces ahora esta función es continua. Bien, veamos otro ejemplo. Para este ejemplo se nos pide determinar si la función es continua en 1. Entonces, como esta es una función condicionada o seccionada, considero yo que es conveniente que nos ubiquemos haciendo esta grafiquita para identificar los intervalos y adicionalmente cómo determinar los valores de y. Entonces, la primera condición de esta función establece que si x es un número menor que menos 1, menor o igual que menos 1, es decir, que incluye al menos 1. Entonces, cuando x es un número menor o igual que menos 1, que se obtiene sustituyendo en 2 más x. Si x es un número mayor que menos 1,
sin incluir al menos 1, y se obtiene sustituyendo en x cuadrado. Bien, ahora que ya hemos completado nuestro esquemita ahí, podemos verificar la continuidad. Entonces, lo primero es que determinamos si existe f de menos 1. Entonces, para esta función, ¿dónde se incluye el menos 1? Nos ubicamos aquí o también acá y vemos que el menos 1 se incluye en esta parte, ¿no? Es decir, que el valor de y se obtendría sustituyendo en 2 más x. Dos menos 1, 1. Entonces, f de menos 1 existe y es 1. Ahora vamos a verificar si el límite cuando x tiende a menos 1 existe. Entonces, cuando nos ubicamos aquí en nuestro esquema, vemos que a la izquierda de menos 1, la función se comporta como 2 más x. Y cuando nos ubicamos a la derecha de menos 1, la función se comporta como x cuadrado. Es decir, que yo no podría utilizar la misma expresión para determinar los valores de y. Cuando yo le doy a x valores a la izquierda y a la derecha de menos 1. Entonces esto implica que yo tengo que evaluar los límites de forma lateral. El límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda y el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Entonces, a la izquierda de menos 1, y se comporta como 2 más x. Vamos a utilizar 2 más x. Esta es una función lineal, de acuerdo con los teoremas sobre límites. Para determinar la tendencia, solo realizamos una sustitución. Entonces 2 menos 1, 1. Luego, para darle a x valores a la derecha de menos 1, a la derecha de menos 1, y se obtiene sustituyendo con x cuadrado. Menos 1 elevado al cuadrado es 1. Y como el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, entonces el límite cuando x tiene menos 1 es 1. Es decir, el límite bilateral es 1. Finalmente comparamos y vemos que f de 1 es igual al límite
cuando x tiende a -1. ¿Cómo se cumplen todas las condiciones? Entonces podríamos concluir que la función es continua en x igual a -1. Bien, analicemos el gráfico de la función. Esto es 2 más x. Y acá tendríamos x cuadrado. Bien, y aunque para esta parte del gráfico no está definida para 1, ¿no? Pero obviamente sí está definida para 2 más x. Entonces digamos que aquí básicamente esta parte rellena sí, el agujero. Entonces, si evaluamos el límite cuando x tiende a -1 por la izquierda, y tiende a 1, y el límite cuando x tiende a -1 por la derecha, y tiende también a 1. Y cuando x vale -1, y vale 1. Entonces la función es continua en x igual a 1. Bien, veamos otro ejemplo. Para este ejemplo se nos pide determinar si la función es continua en x igual a 1. Identificamos 1 en nuestra gráfica. Y vamos a colocar las condiciones. Sabemos que si x es un número menor que 1, y se obtiene sustituyendo en 1 más x. Y que si x es un número mayor o igual que 1, y se obtiene sustituyendo en 4 menos x. Bien, ahora estamos listos para probar si hay continuidad en x igual a 1. Terminamos f de 1 y vemos que 1 está incluido en esta condición. Es decir, que sustituiríamos 1 en las x de esta expresión. 4 menos 1 es 3. Entonces, se cumple la primera condición. F de 1
existe. Luego vamos a determinar el límite cuando x tiende a 1. Y vemos que en este caso también para determinar o para darle valores cercanos a 1 tanto por la derecha como por la izquierda, los valores de y se calculan de forma diferente. Es decir, que tendríamos que evaluar los límites de forma lateral o unilateral. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Entonces, para evaluar valores a la izquierda de 1, utilizamos 1 más x. Entonces, el límite por la izquierda es 2. Luego, para determinar valores de y, cuando x es un número que está a la derecha de 1, y se obtiene sustituyendo en 4 menos x. Como 1 no es un valor prohibido, en este caso, como el límite por la izquierda es distinto al límite por la derecha, decimos que el límite bilateral no existe. Si el límite no existe, la función tiene una discontinuidad esencial en x igual a 3. En x igual a 3. Entonces, habíamos establecido que cuando la función tiene discontinuidad esencial, no podemos hacer nada para evitar esa discontinuidad. Es decir, esto no se puede redefinir. Bien, veamos el gráfico de esta función, que es lo que sucede en realidad cuando la función tiene una discontinuidad esencial. Entonces esta parte del gráfico es y igual a 1 más x, y esta parte del gráfico es y igual a 4 menos x. Entonces, si nos acercamos a 1 por la izquierda, y tiende a 2. Pero si nos aproximamos a 1 por la derecha, y tiende a 3. Y aquí lo que hay es un salto en el gráfico. Entonces, gráficamente identificamos
a las discontinuidades esenciales, donde tenemos saltos en el gráfico o asíntotas verticales.